Y seguimos avanzando, son las 9:09 y muchas veces hemos hablado de los peligros de Internet, pues a la hora de decir dónde estamos, que tenemos costumbre de hacerlo, pues algunas personas a cada instante, ¿no? Compartimos fotos y sobre todo pues a la hora de conocer a alguien. Y es que qué fácil es mentir por la red, en Internet, engatusar a alguien, hacerte amigo. Es fácil si sabes cómo, ¿eh? Y esto no es un libro. Convencerle de lo que sea, y más si cabe, bueno, pues cuando se trata de niños. Hoy vamos a hablar de estos casos con el psicólogo del Centro Delta Psicología, Luis de Larrán Gascón. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la semana pasada conocíamos el caso de Amanda Todd, una chica canadiense de 15 años, fue encontrada muerta apenas un mes después de que hubiera grabado y publicado un vídeo, ¿no?, en YouTube en el que, bueno, denunciaba que estaba sufriendo ciberbullying a raíz de un caso de acoso, ¿no? Uno de los más llamativos, pues por la repercusión que ha tenido, y todo por difundir una foto, ¿no? Por dejarse engatusar por una persona, difundir una foto y que esa persona luego pues la difundiera a quien no debía también. Claro, hombre, no solamente solo por difundir una foto, lo que pasa que eso es un poco la punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. En ese caso, como en otros que están al extremo, como tristemente el de esta chica, pues hay muchos más elementos y un elemento fundamental y yo creo que es decisivo es el tipo de respuesta que le da la niña cuando la joven, ¿no? Cuando mete la pata de esa manera al exponer fotos íntimas, ¿no? Hay la respuesta que da, el apoyo social que tiene o que no tiene, el apoyo que encuentran también en el centro educativo, ¿no? Un poco toda la historia es la mezcla, o sea, la suma de todos estos factores es el resultado que tenemos, ¿no? Afortunadamente no se da, es un poco escandaloso este caso, pero se da en menos frecuencia del que pudiéramos pensar, ¿eh? Alrededor estamos hablando, depende del estudio que veamos, pero aproximadamente un 5% o así de los niños, no ciberbullying, sino más bien el bullying directo, aproximadamente un 5%, ¿no? Hay una diferencia de poder entre uno y otro cuando hay una agresión rápida y cuando la víctima no se puede defender, esos tres elementos. Claro, hablamos de que en muchos casos el acosador es el mayor, ¿no? Y bastante diferencia de edad, y al final pues puede manipular a la víctima, que en principio parece incluso fácil, ¿no? Hablar con ella, no sé si 2, 3 veces, un mes, pero al final conseguir que te cuente algo y que esa persona luego lo utilice pues para otros fines. Claro, ese es el peligro de las redes, porque parece que cuando contamos cosas o escribimos una cosa en el Facebook, o en el Twitter, o en el 20 o en tal, parece que no lo ve nadie o sí lo ve alguien, pero no somos tan conscientes como si imaginaros que cogemos a un niño, los ponemos a un domingo a la mañana y le ponemos a gritar, a contar su vida. Va a dar vergüenza, pues en Internet eso se multiplica por 10, por 20, ¿no? Lo que pasa es que la sensación de protección o de intimidad que podemos tener frente a un ordenador solos en nuestra casa nos da la sensación, sobre todo a los adolescentes menos precavidos quizá, nos da la sensación de que estamos protegidos, pero nada más lejos de lo normal, ¿no? de la realidad, perdón. ¿Y qué diagnóstico tiene una persona que se dedica a engañar a otra por la red, ¿no? No sé si es por malicia, por aburrimiento y no sabe hasta dónde poner las consecuencias. Hombre, ahí habría que distinguir, yo creo que dos tipos de personas así muy burdamente clasificadas, ¿no? En principio la gente que está trastornada, la gente que tiene un problema psicopatológico, un problema de personalidad, que realmente esos comportamientos que hace son ajenos a su voluntad, que hasta cierto punto puede estar con una necesidad de tratamiento y tal, y realmente a la gente mala, directamente, o sea, gente que se quiere aprovechar de otros y tal. Yo creo que no es tan importante centrarse en el agresor, evidentemente habría que neutralizarlo, por así decirlo, sino lo fundamental, sobre todo para los padres y familias y madres que nos están oyendo, es qué hago yo con mi hijo o con mi hija para proteger de esas personas, ¿no? Hay elementos que se pueden hacer que son no muy complicados y que ayudan un poco a que nuestros chavales no acaben conociendo a gente que no sabemos ni quiénes son, porque realmente en la red todos sabemos que podemos decir que somos otra persona con otras características e inventarnos todo, ¿no? Porque no hay un contacto directo, no sé si somos una webcam o tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí la base es decir, bueno, ¿cómo entreno yo, qué le digo a mi hijo, a mi hija para que se proteja de estas cosas y no de... Sí, porque muchas veces hemos hablado de dónde poner el ordenador, ¿no? Que esté a la vista de todos, pues que no se tenga un uso, no sé, continuado de las redes sociales, explicarles también los peligros que pueden tener las redes sociales, los chats, pero aparte de eso supongo que podremos tomar otros caminos también. Hay muchos caminos. Esos caminos que dices tú son un poco en la línea de la prevención y de procurar que no se caiga en momentos en los que luego no tienen marcha atrás.
Hay otros caminos más indirectos que también son necesarios a nivel de aprendizaje observacional y de modelos, ¿no? Ahí los padres somos unos modelos fenómenos y las madres de cómo enseñamos a nuestros hijos a manejar las redes sociales. Es prácticamente, desde mi punto de vista, ¿no? Es prácticamente imposible que un padre, por ejemplo, esté cada 2 por 3 mandando mensajes por su móvil y luego le diga a su hija que solo se conecte 1 hora al 20 porque es demasiado. Pues es incoherente. Ahí la hija, con perdón de ese padre en este ejemplo, pasar de él olímpicamente. Es decir, tenemos que ser los padres, o los adultos que estamos con nuestros chavales, tenemos que ser absolutamente coherentes con el mensaje que le decimos. No podemos decirle no fumes y apagar una colilla. No, directamente tenemos que decir ese mensaje. Eso es una de las intervenciones, de los abordajes que podemos hacer de cara para prevenir estas cosas, ¿no? Y luego hay otras prevenciones a nivel más general, si quieres, o en otros ámbitos que ya pensamos a nivel de colegio, ¿no? A nivel de Ikastola, de instituto, de tal. Cómo les enseñamos a nuestros alumnos y alumnas a tratar eso. Y sobre todo también cómo les enseñamos a gestionar su intimidad. Es muy importante que las personas sepan que tenemos una intimidad y que el hecho de poner cosas en la pantalla no significa que la seguimos protegiendo. No, cuidado con lo que hacemos, ¿no? Hay gente que se deja la cámara encendida, ¿eh? Después de estar chateando con un amigo en el Hangout, en Skype, en no sé dónde, tal. Y cuidado, que esto es una ventana a otras personas, ¿no? Sí, que al final los descuidos también nos pueden pasar factura. Si estos caminos no nos han funcionado, estas vías que nos proponías, pues no han dado sus frutos, ¿cómo pueden detectar los padres? ¿Cuáles son los síntomas para averiguar que su hijo está siendo acosado por la red? ¿Qué es lo que podemos notar en los jóvenes? Mira, como en este caso de las agresiones a través de la red, como en otro tipo de agresiones, los síntomas o lo que observamos en nuestros hijos es parecido. Es decir, tienen que ser conductas no verbales, conductas espontáneas, cosas que vemos hacer a nuestros hijos aparentemente sin mucho razonamiento, que eso están salidas de la norma y de lo habitual. Por ejemplo, duerme menos, por ejemplo, ya no tiene tanto apetito como antes o tiene mucho más apetito, se muestra mucho más irritable de lo normal, ya no le gusta hacer lo que habitualmente le gustaba, ya no quiere salir con sus amigos, se encierra en su cuarto demasiado tiempo. Todo esto, cuidado que nadie me lo coja individualmente, es decir, que estas cosas que estoy diciendo, muchos chavales lo hacen espontáneamente y no significa que sean víctimas, pero realmente es raro el caso, porque realmente lamentablemente los estudios así lo dicen, es raro el caso que el chaval o la chavala está sufriendo víctima y le dice directamente a su padre o a su profesor: oye, mira, hay una persona que me está acosando. Hay una tendencia un poco a guardarse eso, porque si realmente hubiera una defensa más efectiva, ese chaval o esa chavala directamente no hubiera permitido ese acoso, lo hubiera cortado y se acabó. Claro. Entonces tenemos que estar pendientes de las conductas no verbales, de las cosas espontáneas que dicen, que no sabemos un poco a santo de qué. Por ejemplo, le vemos que se va a duchar como siempre y ya no deja que de repente entremos a por una toalla porque de repente está diciendo no, que me ves, que tal, que cual. Cosas cuando esa persona no la había hecho nunca así. Esas cosas raras o salidas un poco de tono es a lo que tenemos que estar un poco pendientes. En todo caso, Luis, lo que no debemos hacer es vigilar lo que hacen, lo que cuelgan en la red, ¿no? Este no sería un buen ejemplo. Eso es, tenemos que vigilar lo que cuelgan. Vamos a ver, y tenemos que darle ejemplo, y sobre todo, pensemos en una frase famosa, creo que le atribuyen a Napoleón: si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Nosotros tenemos que chatear también, los adultos, tenemos que meternos. Sí, pero a lo mejor se sienten un poco intimidados, ¿no? Si ven que les estás vigilando el correo, el correo tampoco hay que vigilarles, hay que, vamos a ver, fundamental lo que has sugerido tú antes, hay que poner primero, lo más deseable es que haya un solo ordenador en casa utilizable, y esté en un sitio público, entre comillas, es decir, nada de meterse en su ordenador y luego ya verás en su cuarto, y no verás cuando salga. Eso no, en un sitio público. Que antes de encender el ordenador te vaya diciendo cuánto tiempo va a estar metido, hasta qué hora, qué va a hacer, porque claro, no es lo mismo, me voy a enchufar, vale, ¿para hacer qué? No sé, tú dime, ten un plan y luego lo hacemos. Y yo te dejo hasta tal hora, vale, ¿vamos a ver una peli juntos? Venga, pues hasta empezamos. O sea, marcar unos límites es fundamental. O sea, no podemos ser policías, en el más sentido de la palabra entendido, ¿no? Policías de continuamente revisando, requisando para que el otro no haga y la otra no se meta. No, le vamos a dejar, pero con un límite. Y vamos a enseñarle también que nosotros hacemos eso y nosotros nos controlamos. Cuando a veces los padres me dicen, ¿cómo hago para que se enganche las maquinitas porque está jugando, que sea el juego internet y tal? A ver, importante es que antes de jugar se autocontrole y que yo juego con él, con el jugador número 2, y que me vea a mí como me autocontrolo. Eso es fundamental. A ver, y tenemos que tener en cuenta también, por último, quizá, el tema de que los padres y las madres tenemos un límite, es decir, hay cosas que no podemos controlar y hay hijos e hijas que tienen comportamientos fuera de nuestro control, por mucho que hagamos
tenemos todas estas pautas y la del mejor psicólogo del mundo. Es decir, hay otras ayudas externas que son necesarias y en el peor de los casos y en casos muy contados, pues ni esas funcionan, ¿no? Pero bueno, en general, para lo que nos escuchan, yo pienso que es importante ser modelos de lo que estamos diciendo, tener control, tener un límite y que sea intentar que ellos mismos y ellas mismas sean los que se autorregulen, que se marquen los tiempos de antes, no decir me conecto sin hacer nada. Bueno, pues consejos importantes, muy importantes para afrontar pues esta era tecnológica, eso sí, con seguridad, ¿eh? Luis de la Herrán Gascón, del Centro Delta de Psicología, gracias por habernos atendido y charlamos en otra ocasión.